Queridos amigos, queridas amigas, siempre será para nosotros un privilegio llegar hasta ustedes para abrir la palabra de Dios y extraer de ella mensajes de paz, de esperanza, información valiosa que el Señor quiere que nosotros podamos conocer. Reciban un abrazo fuerte de sus amigos de la Facultad de Teología y desde su programa Diálogo Abierto. Ya estamos dispuestos acá para iniciar el programa, pero permítanme y hacer llegar unos saludos a quienes dejan algunos comentarios en nuestro canal de YouTube. Claudia Cueva nos dice, gracias por sus valiosos aportes, son una bendición. Gracias a ti, Claudia, por ser parte de este programa también. Que el Señor te pueda bendecir grandemente. Carlos Abel Chafloque también nos manda un saludo. Angélica Gabriel dice, me dio mucha paz esta lección. Y cada vez que uno estudia la palabra de Dios, el Señor coloca paz en nuestro corazón. Así que sigamos estudiando la palabra del Señor. Paulina Montezuma, gracias y bendiciones por la ampliación de la lección, dice ella. Gracias a ti por ser parte de este momento. Irene Beceta, un abrazo para ti, Irene. Pone un comentario muy bonito, dice, primera vez que lo escucho y me gozo con su hermoso mensaje. Soy mexicana nacida aquí en México, pero vivo en Texas. Nos está viendo de Texas. Un abrazo grande para ti, que Dios te bendiga. No podemos saludar a todos nuestros amigos, pero posiblemente si tú nos dejas un comentario, podremos por lo menos orar por ti. Así que déjanos un comentario, dinos de dónde nos estás viendo y si tienes un pedido de oración, también escríbelo ahí. Para nosotros será una alegría poder leerlo y poder orar por ustedes. Estamos ya dispuestos para iniciar la lección y está con nosotros ya nuestro invitado, un conocido, también docente en la Facultad de Teología, el pastor Marcelo Zanga. Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Estamos contentos de estar acá compartiendo la segunda lección en este trimestre. Queridos amigos, qué lindo tenerlos con nosotros. Para nosotros es una alegría poder investigar la palabra de Dios para crecer. Bueno, como siempre, para leer la Biblia, para estudiar la palabra de Dios, necesitamos orar, ¿no? Vamos a iniciar con una oración. Por favor, puedes orar por nosotros. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque en los momentos de dificultades nos das esperanza. Cuando este mundo estaba perdido, trajiste, Señor, el plan de la redención. Permítenos ser alimentados cada día por tu Espíritu Santo en esperanza y que nuestra vida constantemente esté contenta de estar a tu lado. Acompáñanos en esta hora en la meditación de tu palabra. Por Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Como ya se mencionó, estamos en la lección número 2, titulada Muerte en un mundo pecaminoso. Bueno, la muerte es un tema complejo, ¿no? No es fácil de enfrentar, la muerte es dolorosa. Nadie quiere enfrentar la muerte, ¿verdad? Bueno, todos queremos huir de la muerte. Claro, de hecho, ¿no? Incluso Jesucristo mismo estando ya frente a la muerte, le dijo a su padre, ¿no? Si por favor pudieras, pueda pasar esta copa de mí. No quiero morir, pero tenía que morir, ¿no? Incluso él tuvo miedo a la muerte. Qué diferencia tremenda. De paso, me traes a la memoria este famoso escritor Oscar Cullmann, que escribe un libro que tiene que ver con cómo enfrentó la muerte este famoso filósofo griego, ¿no? Sócrates, si no mal recuerdo, y la diferencia que tiene como en la forma en la que enfrentó la muerte el Señor Jesús. Mientras que uno parece que se iba feliz a la muerte, el Señor Jesús decía, mira, mejor si no llegase nunca a la muerte. Es que justamente la diferencia es la siguiente. La muerte desde la perspectiva bíblica, ¿no? Es algo que no debía estar presente en el ser humano. No debería, porque el Señor no nos creó para morir, nos creó para vivir por la eternidad. En cambio, Sócrates pensaba que la muerte era pasar de este mundo malo a un mundo bueno, porque él entendía que en su mundo había pues el mundo del alma, que era un mundo perfecto. Entonces morir en esta tierra para él era felicidad porque se iba a ir al cielo, supuestamente,
a donde viven por la eternidad las almas. Ujú. Y esa es la gran diferencia. No existe ese mundo, bíblicamente no hay ese mundo, Ujú. ¿no? La muerte es la muerte en esta tierra. Aquí se decide si vas a vivir por la eternidad o vas a morir por la eternidad. Entonces hay una gran diferencia entre ese concepto bíblico y el concepto griego Ujú. acerca del alma, ¿no? Bueno, y vamos a estudiar de ese tema, ¿no? Porque este es un engaño muy presente, ¿no? El hecho de que tal vez en realidad no voy a morir, ¿no? Sino que voy a pasar a algún otro estado, de una condición diferente, ¿no es cierto? Sí, eso por un lado es verdad en el sentido de que el ser humano, si te das cuenta, no quiere morir, Ujú, no desea morir, lo que mencionaste al inicio. ujú, ¿No? Los egipcios hicieron eso, construyeron sarcófagos, construyeron pirámides para conectarse con el mundo del más allá. Los chinos, cuando ellos iban a morir, tú puedes mirar allí los soldados de yeso allí demostrando que después de la muerte hay vida ujú. para ellos, no querían morir. Entonces la gente se aferra a eso. Las películas actualmente eso es lo que demuestran, ¿no? Ah, viene la muerte, pero no temas, hay todavía una vida más allá. Hay estas experiencias cercanas a la muerte cuando alguien muere y de repente resucita y dice, uy, yo estuve así, allá pasó esto, era gozo, era todo bonito, etcétera. Pero no es tan así. La Biblia no nos habla de eso, sino que nos habla de la muerte, pero también hay una promesa de esperanza para vida eterna. También hay una esperanza para vida eterna. Bueno, la lección también de este trimestre va a abordar este tema. Ahora vamos a comenzar con una pregunta que creo va a ser la pregunta que va a abrir y tal vez puede ser interesante también. Nosotros encontramos en la Biblia dos declaraciones. Una declaración es, mira, ciertamente morirás, ¿no? Y la otra declaración es, mira, no morirás. Así es. Y estoy haciendo referencia a lo que Dios dice, porque Dios dice, mira, si haces esto, ciertamente morirás. El otro dice, no, come, hazlo, no morirás. Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál de los dos mensajes es más agradable a los oídos? ¿Y cuál de los dos mensajes sería mejor escuchar? O sea, ¿quién es el bueno y quién es el...? Porque esto es un poco complejo, ¿no? Claro. Tal vez la primera declaración que mencionas, que está en Génesis capítulo 2, versículo 15, 16 y 17, nos aclara a nosotros que Dios está hablando y le está dando una recomendación a una pareja perfecta, Ujú, santa, viviendo en una tierra linda, santa, no había pecado. ujú, A ellos les está diciendo, miren, ustedes han sido aquí creados para vivir por la eternidad y mi recomendación es que ustedes deberían mantenerse lejos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es ujú. la declaración de Dios. Ahora, recordemos que Dios era el que los había creado. Él era el diseñador de todo el universo, de la tierra y de la propia vida de Adán y Eva. Ujú, Y ese dueño de la vida le dice, no, tienes que resguardarte de no comer de este árbol, ujú. si no vas a morir. Ahora, esa era una verdad. Esa es una verdad, Eso es lo otro que acá hay que claro. aclarar, ¿no? Es importante. El otro, ¿qué es lo que dice? Ahora, lo otro está en el capítulo 3 de Génesis, Ujú, cuando la serpiente se acerca a Eva y le dice, no, cierto, de todos los árboles no debemos comer, ¿no? Pero estamos yendo a la otra parte cuando le dice en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero viene una aclaración interesante, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. A veces nosotros tomamos, no moriréis, solamente como una frase ujú. única. Y si la tomamos de manera suelta, sin el contexto en el cual está, evidentemente pues es un bonito mensaje, nadie quiere morir, Claro. ¿no? Pero está en un contexto de engaño, en un contexto donde le está diciendo a la pareja, ¿saben qué? Ustedes no crean a aquel que los ha creado, sino créanme a mí. Ujú, Entonces hay una especie de engaño que permite que el ser humano pueda acceder a ese engaño bajo justamente esta tela de cubierta de engaño para que el ser humano caiga, ¿no? Recuerda que
Adán y Eva eran perfectos, no habían conocido el pecado, pero Dios les había advertido acerca de esto. Bueno, hay dos aclaraciones importantes que creo vale la pena hacer. Una es que en la semana ya anterior nosotros hemos estudiado, acá estuvo justo nuestro colega el pastor Álvaro, respecto a la serpiente. Por si acaso, queridos amigos, si alguno de ustedes no estuvo en esa lección, les invitamos a ver el video, porque ahí se aclaró de que la serpiente que se menciona acá es en realidad el ser que se revela en el cielo, al cual nosotros llamamos Satanás, y es un ser racional. No se trata de una serpiente, sino que se trata de este ser que se revela, que ahora se llama Satanás, que se llama Lucifer, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Y lo otro es que existe entonces, hasta donde yo estoy captando acá, es Dios nos dice una verdad que puede ser aparentemente dura y hasta parece mala noticia, ¿no es cierto? Pero es verdad. El diablo, en cambio, nos dice una mentira que parece hasta una buena noticia, parece ser muy agradable, pero es una mentira. Entonces, la gran diferencia acá tiene que ver con quién dice la verdad y quién dice la mentira, ¿no? Claro, eh, siempre, ¿no? En la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos que Satanás, que dice que es el padre de la mentira, entonces no deberíamos creerle a él porque él siempre está mintiendo, está engañando, está tratando de llevar al hombre al lado que no es correcto. Pero sí tenemos que creer a aquel que nos ha creado, que no solamente ha creado el mundo, sino ha traído un plan de salvación para nosotros, para evitarnos el dolor, la muerte especialmente, y llevarnos con él. Entonces, ¿a quién vamos a creer? Pues, ¿no? Evidentemente eso tiene mucho que ver ahora con el pecado. Porque normalmente el ser humano cree las cosas que le gustan, no las que no le gustan. Le decimos a nuestros hijos, hijo, tienes que portarte así, no le gusta, no le va a gustar. ¿Por qué? Porque su tendencia natural es hacia hacer lo malo. Pero si le decimos, ya hijito, haz nomás lo que quieras, va a estar feliz. Entonces, al ser humano por naturaleza no nos gusta mantenernos dentro de ciertos márgenes que podríamos decir las leyes que Dios nos da en su palabra, ¿no? Entonces, evidentemente en el capítulo 2, 16 y 17 de Génesis, Dios muestra esa advertencia. Y la pregunta es, ¿por qué muestra a Adán y Eva esa advertencia? ¿Por qué les dice que si ellos comen del árbol? ¿Qué tenía el árbol? Tenía algo diferente, un elemento químico, biológico diferente, el fruto era diferente, era más agrio, más dulce. No era tanto el árbol como fruto, sino el símbolo que éste tenía, que representaba, que era lealtad, obediencia a Dios, ¿no? Entonces, podría haber sido un árbol totalmente saludable, pero no tenía que ver con eso. En realidad era saludable porque estaba en la creación, pero tiene que ver más con la lealtad, la obediencia que nosotros tenemos que tener a Dios. No agarres eso. Ahí, eso es suficiente. Demuéstrame que estás dispuesto a obedecerme. Exactamente. Y ahí tiene que ver el asunto del libre albedrío. Si el Señor hubiese querido que le obedezcamos como soldados, como robots, simplemente hubiese dicho muy bien, todos me obedecen y punto, y nada hubiese sido de libre albedrío. Yo no escogería el color de la ropa que voy a vestirme, no escogería la comida, sino todo lo que me diga yo haría. No habría felicidad, ¿no? No habría un amor natural. Claro, tendríamos obligados a hacer. Ahora, cuando leemos Génesis 3, que son algunos versículos que has leído del 1 al 4, nosotros encontramos ahí, en este caso, a Eva, ¿no es cierto?, a la dama, la primera mujer creada, cediendo a esta tentación, ¿no?, cediendo a este engaño. ¿Cuáles serían algunas de las razones por las cuales ella cede? Porque, ¿qué es lo que el enemigo de Dios hace para que al final ella acabe engañada? Era una mujer inteligente, pero ¿qué pasó ahí? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Aquí podríamos mirar algunos elementos. Cuando miramos desde el verso 1 hasta el verso 7, en realidad, la palabra de Dios, primero lo que menciona es que la serpiente le dijo a la mujer, ¿no? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Aquí lo primero que está presentando la serpiente es un razonamiento que Dios no había dicho, sino estaba diciendo algo totalmente contrario, ¿no? Dios le había dicho que de todo árbol podían comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, en el cual, por cierto, la serpiente estaba. Estaban conversando en el territorio de la serpiente. Entonces, lo primero, lo que él hace es confundir a Eva, tratar de demostrarle que lo que ella entendía no era lo que realmente entendía, y si eso que estaba entendiendo era verdadero o era falso. Entonces, lo primero que Le quiere hace sembrar razonar ahí. exactamente, le hace razonar y le dice, mira, tú eres inteligente, puedes resolver. Entonces, eleva su ego, Ahora, ¿no? antes que pase al siguiente punto, a mí me parece muy interesante lo que acabas de mencionar, porque parece que el diablo sigue trabajando de igual manera con nosotros, ¿no? Sí, pues es que así Nos es. hace creer que somos inteligentes, Sí, ¿no? nos hace creer que somos inteligentes, somos bonitos, teniendo dinero somos mejores, pero detrás de todo eso nos está llevando hacia la ruina Mire, total. aquí un pequeño paréntesis, queridos amigos. Yo creo que lo que nos dice el pastor Marcelo es muy importante, porque en el mundo actual hay veces el ser cristiano, el creer en la palabra de Dios, el aceptar a Dios como un ser existente, real, que interviene en nuestra vida, se ha convertido hasta en sinónimo de ignorancia. Mientras que el hecho de rechazar a Dios, el hecho de no creer que Él es el originador de todas las cosas, se ha convertido en un sinónimo de aparente sabiduría. Tengamos muchísimo cuidado porque justamente lo que mencionas, ¿no? O sea, el diablo le hizo creer que era inteligente y ahí comenzó el problema, ¿no? Ahí comenzó el problema. Pero vamos a continuar, Claro, ¿no? ahí viene la autosuficiencia, ¿no? Ujú. Si tú eres inteligente, tú puedes decidir por ti mismo lo que es mejor para ti. Ya no necesitas de alguien que te ayude a decidir. Esa es la idea que le está plantando Satanás a Eva. Ujú. Y ahora le dice, ¿no? Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. O sea, ella sabía lo que Dios le había dicho en Génesis 2, 16, 17. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Claro, evidentemente, no moriréis, pero le abre algo más. Mira, lo que Dios te ha dicho no es cierto. Yo te voy a decir lo que es verdad, pero tienes que creerme, ¿eh? Lo que es verdad es que vas a llegar a ser como Dios. El día que comas, ¿no? de este árbol, serán abiertos vuestros ojos, versículo 5 estoy leyendo, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahí está la cuestión. Aparentemente, para Eva, ella no sabía todo. Entonces dice, wow, entonces voy a saber el bien y el mal. Voy a ser como Dios. Interesante. Tú eres inteligente para decidir entre qué, entre el bien y el mal, pero como no has comido del árbol, tienes que comer del árbol para poder llegar a ser como Dios. Allí radica la cuestión de, entonces voy a llegar a ser como Dios. Yo deseo ser como Dios, no en amor, sino en posibilidad de decisión. O decido obedecer o no decido obedecer. Decido hacer el bien o decido hacer el mal. Tal vez una aclaración interesante. La Biblia cuando habla de sabiduría, no nos habla de inteligencia solamente. La sabiduría va más allá de la inteligencia. La sabiduría es la capacidad de saber mirar qué está bien, qué está mal, ¿verdad? Esa es una primera parte. La segunda parte de la sabiduría es hacer el bien. No solamente tienes que saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, sino hacer el bien. Esa persona es sabia. En este caso le está diciendo ahora a Satanás a Eva, ¿no? Tú tienes que tener la capacidad de decidir sin necesidad de la influencia de nadie. Tú decides solito sin tomar en cuenta lo que Dios dice. Exacto. Y es que le hace dudar de la palabra de Dios, ¿no? Le hace dudar, porque le hace ver como que la palabra de Dios es ilógico. Como que Dios dice que vas a morir, pero mira, yo estoy hablando acá. Exacto. ¿No? O sea, nadie está muriendo todavía. O sea, da la impresión de que lo que Dios ha dicho es totalmente ilógico. Y ella razona, al final dice, bueno, me parece que es verdad, es ilógico, yo no voy a morir. Es más, voy a ser como Dios, ¿no? Y acaba
cometiendo el más grande error de su vida. Ujú. ¿Qué es lo que ocurre también con nosotros los seres humanos? ¿No? Pasa también con nosotros los seres humanos. Ahora, esta gran mentira de no moriréis, ¿no? Tal vez vale la pena aclarar un poco acá el hecho de que hoy en día también los seres humanos, la gran mayoría piensa que no va a morir. Sí, de hecho, aquellos que tienen dinero hacen que su cuerpo se congele Ujú. hasta algún momento que cuando la ciencia se adelante los puedan resucitar. Bueno, ese es un lado, ¿no? Hay Ese es un gente que lado, sí. piensa que sí lo pueden resucitar porque es todo biológico y es cosa de activar algunas cosas y vuelve a la vida. Exactamente. Hay otros que dicen, bueno, yo simplemente voy a morir, tal vez aquí el cuerpo se va a morir, pero yo me voy a ir a un lugar especial donde Ujú, voy a estar feliz, ¿no? ujú, Y si tú miras, hay otros escenarios donde la gente decide simplemente morir por una causa, ujú. ¿no? Explotan porque les dicen, ¿no? El día que tú mueras, te vas a ir allá al cielo y vas a tener muchas mujeres a tu alrededor que te van a atender. Son cosas ilógicas, pero que el hombre ha tratado de inventar para poder aceptar la muerte, porque él por sí solo no tiene solución a la muerte. Sin embargo, Dios tiene una solución. Hay quienes piensan también en la reencarnación, o sea que ¿Sí? voy a morir y si he sido bueno voy a pasar a un mejor estado, una mejor situación, ¿no? Sí. Es interesante. Bueno, el tema de la muerte es un tema que realmente es bastante complejo, pero vamos a volver en un momento para continuar hablando. Queridos amigos, este es un momento en el que vamos a parar para poder ver un corto video sobre la Universidad Peruana Unión, lugar donde nosotros producimos esto y lugar en el que quisiéramos que en algún momento tú puedas estar, que nos visites y si estás en edad de estudio, puedas tomar a la Universidad Peruana Unión también como una alternativa tuya, un lugar donde se enseñan no solamente cosas que te sirven para la vida profesional, sino cosas que te servirán para la vida eterna. Te invito a ver el video y luego continuaremos con nuestro diálogo. Somos una institución con más de 100 años de historia, aportando a la sociedad profesionales con principios, valores y excelencia académica, para desenvolverse en el país y más allá de las fronteras, con estrategias y herramientas listas para alcanzar el éxito. Contamos con campus en Lima, Juliaca y Tarapoto, brindando una preparación integral en ciencia, tecnología, cultura y humanidades, formando ciudadanos comprometidos con las necesidades de la sociedad, su realidad y soluciones. Formamos parte de una red educativa con más de 100 universidades en todo el mundo, con convenios de cooperación nacional e internacional y movilidad académica, generando alianzas estratégicas de desarrollo e innovación con certificaciones que garantizan la calidad de nuestros procesos, buscando potenciar el crecimiento profesional de nuestros estudiantes. Somos una casa de estudios diferente, que basa su filosofía en la cosmovisión bíblica cristiana, buscando que las personas estén listas para servir a Dios y a la sociedad, teniendo como promotora a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestros egresados son referentes por su calidad y profesionalismo ético y moral, los cuales ocupan importantes cargos de liderazgo nacional e internacional. Somos pioneros en el modelamiento de profesionales íntegros, misioneros e innovadores, promotores de la salud y el cuidado del medio ambiente, con responsabilidad social. Sé parte de la gran familia unionista. UPU. Profesionales con principios. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este video. Ojalá que en algún momento puedan llegar acá, pasar un día acá, conociendo algunos de los lugares que tenemos, algunas de las industrias que hacen parte de la universidad, visitando las facultades. Estás invitado para ser parte de esta facultad. También debemos de mencionar en este momento que estamos muy cerca a iniciar el proceso para admitir a los jóvenes que estudiarán en la Facultad de Teología. Te invitamos para que si el Señor ha tocado tu corazón y quieres servirle a Él como un siervo, un misionero, un predicador de la palabra a tiempo completo, puedas unirte a este proceso de admisión, puedas ser parte del grupo de la Facultad de Teología y algún rato seguramente también estarás aquí en esta mesa. Estamos conversando
sobre la muerte y hablábamos sobre aquellas creencias de la reencarnación, el hecho de pasar a un mejor lugar o el hecho simplemente de me congelo para que algún día me puedan resucitar, ¿no es cierto? Pero el ser humano no quiere morir o se ha inventado o alguien le ha engañado, ¿no? Diciéndole, mira, no vas a morir y vas a pasar a un mejor estado de vida. ¿La Biblia qué dice respecto a esto de la muerte? Bueno, recordemos que Dios es Dios de la vida, no de la muerte. Pero miremos nosotros en Salmo 115, cuando nosotros miramos Salmo 115, podemos ahí abrir, está en Salmo 115, verso 17, ¿no? Podemos observar allí cómo la declaración del salmista nos dice que es importante que no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. O sea, aquí esta declaración está diciendo que los muertos no saben nada, no tienen sentimientos, no pueden alabar a Dios, estarán muertos, ¿no? O sea, la palabra es correctamente aplicada en este caso. Claro que sí, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la muerte desde la perspectiva bíblica, es una persona que no tiene pensamientos, no tiene sentimientos, no tiene conocimiento, está allí inerte, como si fuera una roca. Entonces, puedes pasar sobre ella y no sabe, ¿no? Es esa persona de la que está hablando acá. Es interesante porque el libro de Eclesiastés en el capítulo 3, si yo no mal recuerdo, versículo 9, dice que lo que le ocurre al animal, ¿no? Lo que le ocurre al animal es lo mismo que le ocurre al ser humano cuando muere. ¿Sí? Que ambos tienen el mismo espíritu, dice, ¿no? Ambos tienen el mismo espíritu. Es interesante porque a veces cuando hablamos de los animales nosotros no pensamos en el hecho de que ellos también vivan una experiencia de muerte igual que la nuestra. Nosotros nos damos cuenta que vamos a morir. Ellos no se dan cuenta. La Claro. gran diferencia es que nosotros Somos sabemos, conscientes. somos conscientes. Ellos viven por instinto, ¿no? Es interesante que la Biblia no nos deja con la incógnita de la muerte. Es verdad que estamos estudiando en la lección esto, ¿no? La muerte en un mundo pecaminoso es que es la cosecha natural de la desobediencia del hombre. ¿No? Es el resultado natural de no querer vivir de acuerdo a lo que Dios deseaba. Pero Dios no nos deja en la desesperanza. El hombre cuando muere no alaba a Dios, eso ya lo hemos leído. Pero miren lo que dice este texto de Juan capítulo 5, versículo 28-29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Interesante este texto para analizarlo, porque está mostrando acá dos grupos de personas. Pero, ambos resucitan. Exactamente. Esa es la diferencia, ¿no? No está diciendo que los buenitos solamente van a resucitar, está diciendo que ambos resucitan. Habría que mirar qué dice la Biblia con respecto a cada grupo. O sea, todos tenemos esperanza de resucitar, no nos preocupemos por eso, ¿no? Sí, pero el final de cada uno es diferente. Ah, ok. Sí, porque ahí dice, ¿no? Bien clarito, el verso 29, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. O sea, van a resucitar para seguir viviendo por la eternidad. Pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Esto implica que mientras nosotros estamos aquí en la vida, tenemos que vivir de acuerdo a los principios descritos en la Biblia, de acuerdo a los deseos que Dios tiene y viviendo en una relación perfecta con Dios. Si morimos, entonces habremos muerto con la esperanza de vivir por la eternidad. Pero si no seguimos lo que dicen las instrucciones de Dios, no tenemos una relación con Dios, si morimos, pues no sabemos para qué hemos vivido. Y entonces cuando resucitemos, no habrá necesidad tampoco de decir, sabes, quiero ir al cielo, porque nunca lo conocí. No conocí al dador del cielo, simplemente miré a la muerte, porque Ahora, es la condenación. Es interesante que también la Biblia compara la muerte con un sueño, ¿no? Sí. Porque cuando nosotros vemos la experiencia del Señor Jesús con Lázaro, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, nosotros encontramos ahí al Señor Jesús diciendo, mira, Lázaro duerme. Y luego el texto aclara y dice, esto decía porque él estaba muerto, ¿no? O sea, había muerto, él sabía que estaba muerto, pero decía, de la muerte él decía que está durmiendo.
hay un elemento interesante, ¿no? Esta muerte que mencionas de Lázaro es la muerte hasta cuando viene Jesús para llevar a sus hijos. La muerte que todos morimos Que ahora. todos, ¿no? Murió tu abuelito, murió tu tío, murió un pariente, y cuando venga Jesucristo nos resucitará. De eso habla esta lección, ¿no? Es esa muerte temporal. No es una muerte definitiva, digamos, es una muerte en un estado de total inconsciencia en el que todavía todos volverán a la resurrección, buenos o malos. Sí, todos volverán a la resurrección, pero con un final diferente. Volverán para recibir algo diferente, ¿no? Exactamente, o sea, volverán a resucitar y recibirán el premio de su propia vida, la cosecha, el resultado de lo que hicieron. Entonces, cuando nosotros estamos mirando esto, es necesario mirar primera de Corintios, ¿no? 15, 51 al 58, porque no es, o sea, la Biblia no nos deja a nosotros sin respuestas. La Biblia siempre nos muestra qué respuestas nosotros tenemos. Recuerda que el Señor no nos ha creado para morir, sino para vivir por la eternidad. Entonces, cuando hablamos en este texto, habla acerca del misterio, acerca de los que dormimos. Versículo 51 dice así: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Está en coincidencia con lo que mencionabas de que Jesús dijo de Lázaro, está durmiendo. Y está hablando de la muerte, definitivamente. Exacto, o sea, dice no dormiremos, pero está hablando de la muerte, de lo que experimentamos ahora, que tú decías temporal, ¿no? Sí, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí está hablando de dos tipos de personas: los que están viviendo todavía cuando Jesús viene y aquellos que murieron en Jesús. Los que murieron serán resucitados y serán transformados, serán resucitados y a una nueva vida. Y los que nosotros estamos vivos cuando viene Jesús, seremos transformados y iremos juntos con el Señor Jesús. Eso va a ser el momento más agradable que podamos tener en el planeta, ¿no? Sí, pero hay algo interesante que cierra aquí el versículo 53 en adelante, que dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, Dios hará un cambio. Todo lo que ahora es pecado, sucio, horrible, que nos hace daño, desaparecerá. No habrá más muerte, dice, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice Apocalipsis, ¿no? Entonces nosotros podemos entender que Dios va a hacer una transformación en esta tierra. Entonces aquí viene un aprendizaje importante para nosotros, ¿no? Nosotros, ¿en quién estamos confiando para que realmente vivamos en este mundo que es lleno de pecado, pero con qué tipo de esperanza estamos viviendo? Ojalá que pongamos nuestra vida en el lugar correcto, ¿no? Que podamos confiar realmente en el Señor. Vivimos en un mundo de pecado, en un mundo lleno de maldad, en un mundo pecaminoso, y es consecuencia del pecado la muerte, ¿no es cierto? Sí. Porque también el libro de Romanos dice eso muy claramente, ¿no es cierto? En el capítulo 5, dice que, versículo 12, que así como entró en el mundo por un hombre el pecado, y con el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero ese versículo no acaba ahí, porque también luego dice que también por un hombre entra la vida, ¿no? Entra la vida. Esa es la realidad que vivimos en este mundo de maldad. Experimentamos esta muerte. Pero creo que ha quedado claro que no se trata de algo definitivo, sino que aquí podemos decidir qué es lo que va a ocurrir en el futuro con nosotros. Ahí está el libre albedrío. Ese es el libre albedrío. Dios te permite decidir qué quieres hacer tú con tu vida en esta tierra para cosechar el futuro que tú deseas. Entonces te ofrece vida. Y lo hizo en el Edén, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no se quedaron en la ignorancia de la muerte. Dios mismo, si nosotros miramos en Génesis capítulo 3, ahí donde aparece la experiencia del pecado, podemos mirar en los versículos 8, 9, cuando Dios aparece como el primer misionero. Él está viniendo a buscar a sus hijos, no los deja solos,
Versículo 8, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Qué lindo, ¿no? En medio del pecado, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la desesperación, viene Dios como el misionero para decir, ¿dónde estás, hijo? Ven. Todavía hay No lo esperanza. abandona, ¿no? No lo abandona. Es como cuando nosotros tenemos nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos en el peor momento de su vida estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos, somos, para poder apoyarles. Ahora Dios, el creador del hombre que era perfecto, y a pesar de la advertencia, el hombre peca, cae, Dios viene y lo quiere restaurar. Y ahí viene la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. Que ¿no? de paso es el texto significativo para el mundo cristiano, ¿no? Es un texto muy importante porque es el primer anuncio del rescate. Así es. Entonces Dios promete salvar a la raza humana de la condición de pecado. El pecado lleva a la muerte. Es interesante que allí Dios le está prometiendo que lo va a salvar. En Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Y está refiriendo lo mismo que decía acá, ¿no? No coman del árbol, van a morir. Y aquí le dice, la paga del pecado es la muerte. Pero ahí viene el regalo de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y quién es Cristo Jesús, Señor nuestro? Génesis 3:15, es la simiente de la mujer, ¿no? El Hijo de Dios hecho carne, viniendo a salvarnos para que nosotros podamos acceder a la vida eterna. Que pisa la cabeza de la serpiente. Así es. Serpiente que es en realidad el diablo, Satanás, quien produce el dolor y la muerte. Sí, ¿no? así es. Queridos amigos, el tiempo pasa volando, nosotros necesitamos ya ir cerrando nuestro programa, ¿no? En esta ocasión, y lo único que quisiéramos antes de que el pastor Marcelo nos dé tal vez una palabra final también, es animarte a que tú estudies este tema a profundidad, porque el diablo quiere engañarnos, todavía quiere engañarnos, quiere hacernos creer que nosotros no moriremos, pero el Señor nos dice una gran verdad, y la verdad es de que si el ser humano no vive de acuerdo a la voluntad del Señor, si el ser humano no quiere obedecerle con cosas tan simples, si el ser humano no quiere someterse al gobierno de Dios en este mundo, entonces el ser humano morirá. Y Dios permita que tú puedas ser uno de los que esté dispuesto a someterse a Dios. Vamos a cerrar con unas palabras tuyas. Tal vez dos cosas, ¿no? La primera, el pecado siempre trae quebrantamiento. De el hombre con Dios, del hombre, con su pareja, con los hijos, con los amigos, con la familia. Trae dolor, trae tristeza. Trae el hecho de haberse roto las relaciones con los animales, la naturaleza. Pero no solamente es eso, sino que te trae a ti también, gracias a Dios, la oportunidad de reconsiderarte a ti como un ser que tú no puedes por ti mismo hacer nada. Y tú necesitas de ese Dios que te quiere salvar. Y ese Dios que quiere salvarnos vino como ese misionero de Génesis 3, 9, 8 y 9. Él quiere salvarnos. Y no solamente vino, sino que Él nos encontró así como encontró a Adán y Eva. ¿Dónde estás, hijo? No solamente los encontró, sino les vistió con sus ropas, ¿no? Él les tejió unas ropas, que Dios quiere también tejer unas ropas para nosotros. Pero además el Señor les quiere dar el poder para vencer el pecado. Y la única manera de vencer el pecado es ser revestidos del Espíritu Santo, para permitir que Él nos dirija, y entonces seremos victoriosos en esta tierra, en este mundo de pecado, para resucitar a vida eterna. Amén, amén. El apóstol Juan escribió eso, ¿no? En Primera de Juan, capítulo 3, si no mal recuerdo, dice que aquel que nació del Señor, aquel que simiente ahora de Dios, dice el texto, entonces no peca, ¿no? Porque hay esperanza para poder liberarnos de la maldición del pecado y gozar de la vida eterna que el Señor nos quiere ofrecer. Queridos amigos, no hay que tenerle miedo a la muerte, es un enemigo ya vencido, ya derrotado. En realidad,
lo que va a ocurrir en este mundo es que tal vez tengamos que descansar o, como dijo el Señor Jesús, dormir, pasar a un estado de total inconsciencia hasta cuando Él vuelva. Y cuando Él vuelva, Él nos resucitará. Y si nosotros, como dice el libro de Eclesiastés, hemos vivido de acuerdo a su voluntad, entonces recibiremos conforme a nuestra vida, recibiremos conforme a las obras que nosotros hemos vivido. Dios permita que tú vivas sometido a la palabra del Señor. Permíteme orar para cerrar este episodio. Padre querido, gracias por darnos esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por el mensaje que nos das en ella. Gracias por recordarnos que tú siempre nos buscaste, que nos has prometido la salvación, que la muerte es un intruso, que nunca lo planificaste, que se metió con el pecado y con la gran rebelión, pero que tienes también la solución dispuesta para que nosotros la tomemos y podamos vivir eternamente después de tu segunda venida, después de aquella gloriosa resurrección. Bendice a las personas que están detrás de las cámaras, Señor. Bendice a las personas que están detrás de los celulares, de las pantallas. Ayuda a cada uno de ellos a tomar su decisión y permite que un día, no muy lejano, ellos puedan disfrutar de aquella vida eterna que tú nos ofreces. Responde también a sus pedidos, a sus preocupaciones, a sus necesidades. Sé con ellos y muéstrate como un Dios real. Te pedimos que a todos nosotros nos acompañes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Este ha sido su programa Diálogo Abierto y les esperamos la próxima semana.